Bienvenidos a Lofoten. Si vieron mi video anterior saben que tomamos uno de los vuelos más cortos del mundo y acabamos de salir del aeropuerto, estamos camino al hotel donde nos vamos a quedar, así que hay mucho que mostrar aquí. Este es uno de mis destinos favoritos en Noruega y no puedo esperar para mostrarles este lugar en una época totalmente distinta, así que espero que disfruten este video. Y si quieren ver el video anterior, no se olviden de revisar la cajita de descripción o la tarjeta por aquí para que puedan ver el video del vuelo más corto del mundo. Otra cosa que quiero decirles antes de que me olvide es que si no están suscritos a este canal, por favor se tomen un segundo para hacerlo, porque significa mucho para mí poder llegar a los 2 millones. Y aparte que si disfrutan el contenido que ven aquí, van a poder ver muchísimos videos más y van a tener muchas notificaciones cuando suba algo nuevo. Así que si pueden hacer eso por mí, lo agradecería de todo corazón. Ahora sí, vamos a explorar Lofoten. Llegar a este archipiélago de paisajes tan dramáticos es complicado porque no hay vuelos directos, pero créanme que los vuelos múltiplos para llegar aquí valen la pena. Una de las rutas más rápidas y cómodas es la que hicimos nosotros. Partimos de la capital de Noruega, Oslo, paramos en Bodø para subirnos a un avión muy chiquito rumbo a Leknes, uno de los aeropuertos en Lofoten. A pesar de que este vuelo es de solo 25 minutos, en esta oportunidad tuvimos un clima súper intenso ya que es invierno, pero usualmente es un vuelo muy tranquilo. Eso sí, mucha organización con las fechas en las que planeas tu próximo viaje a Lofoten, porque no hay vuelos todos los días y los precios pueden ser bastante altos. Buenos días amigos, ¿estamos listos para ver el hermoso lugar donde nos estamos quedando? ¡Vámonos! Lofoten es conocido por tener muchas cabañas rojas que son muy tradicionales de aquí y vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero quería explicar eso porque estamos quedándonos en una y lo increíble de esto es que todos los detalles de la casa, desde las paredes, la madera, las puertas, se mantienen totalmente originales para poder mantener la tradición de esta ciudad. Estas casas de aquí se llaman Rurbu. Yes. El noruego me dio la aprobación. ¿Qué significa casa del remo? Casa del pescador, si es que queremos resumirlo un poco más. Y aquí se solían guardar las redes, los botes, todo el equipo que necesitaban para poder hacer su trabajo, que era pescar en el mar que está aquí afuera. Afortunadamente pudimos conseguir una cabaña hermosa para quedarnos. Esta aquí es de 3 habitaciones y a pesar de que haya sido una casa para guardar cosas de pesca, hoy en día es un lugar de mucho lujo. La habitación donde estamos durmiendo, Dan y yo, tiene una vista muy privilegiada de la bahía, y es que toda esta área de aquí tiene que estar como encerrada para poder estar protegida del océano, porque los vientos se pueden poner muy locos, el clima puede ponerse bastante violento, así que esa es una forma de poder proteger todas las casas que están aquí, que están construidas arriba del lago. Entonces en este momento estamos encima del mar, pero sin estar en contacto porque estamos como unos 2 metros arriba. Este es el patio que tenemos y aquí hay un jacuzzi al que no puedo esperar para meterme porque nieve y agua caliente es la mejor combinación que he probado en este viaje. Probablemente me va a dar frío muy rápido porque no tengo una chaqueta conmigo, tengo simplemente este polo de aquí o esta cafarena, pero quiero ver afuera. Esto va a estar muy frío, amigos. Es como entrar a un refrigerador. ¡Wow! Miren esto. Ahora, antes de que muera de frío, quiero explicar rápido por qué las casas aquí son rojas. Y es porque hace mucho tiempo, antes de que Noruega sea un país rico, gran parte del comercio de Noruega era la pesca. Y como había muchas personas que no podían pagar por pintura para pintar sus casas, usaban sangre de pescado para poder pintar las casas. Y como todos eran pescadores aquí, la mayoría de las casas eran rojas y esto se volvió una tradición. Y hoy en día, a pesar de que no pinten las casas con sangre de pescado, lo hacen con pintura roja para mantener la tradición viva.
Hoy es día de organización, estamos trabajando en nuestras computadoras para ponernos al día con todo lo que hemos perdido por estar viajando, y también es día de descansar porque a partir de mañana vamos a empezar a explorar para mostrarles este lugar. Lo único complicado es que esta área tiene temporadas muy extremas. Si vienes en verano, y si vieron mi video de hace 2 años aproximadamente, puedes tener hasta 24 horas de sol. Nunca se oculta el sol, siempre es de día, lo cual es increíble porque se siente como un atardecer eterno y puedes hacer muchas cosas. Si se acuerdan, iba a escalar como a las 12 de la noche y regresaba a las 4 de la mañana. Mi horario estaba un poco de cabeza, pero creo que fue una buena experiencia. Y ahora estamos en lo opuesto. Lamentablemente, la época más intensa es en diciembre y a principios de enero. Ahora estamos finales de enero, así que no vamos a poder disfrutar las 24 horas enteras de noche donde el sol no sale por nada del mundo. Me hubiera gustado poder mostrarles eso, pero esa temporada ya pasó. Pero ahora tenemos el sol por aproximadamente 3 horas, a veces máximo 4, dependiendo del clima. Y por más que suene algo fácil de procesar y pienses que sea fácil vivir de esta forma, créanme que choca mucho y puede afectar mucho la forma en la que vives. Así que por eso respeto muchísimo a la gente que vive aquí, a la gente que siempre está de buen humor, despertándose de noche, acostándose de noche, todo el momento es oscuridad. Así que eso es lo que vamos a tratar de ver en este video. Vamos a mostrarles cómo es vivir con unas cuantas horas de luz al día, y si el clima nos lo permite, mostrarles todas las cosas hermosas que se pueden hacer aquí en el norte de Noruega, que de verdad que es una de mis partes favoritas. Ya está empezando a oscurecer y todavía tenemos que ir a comprar cosas para comer, para tener acá en la cabaña, porque hay una cocina muy linda donde podemos cocinar lo que queramos. Así que tengo que alistarme para salir. No puedes salir simplemente así o ponerte una chaqueta y ya. En este caso tengo que usar mis pantalones de esquí porque me va a dar demasiado frío, y unas capas de ropa termo. Es una ropa que tiene como un peluchito adentro y mantiene mi cuerpo calentito. Entonces voy a alistarme para salir. Y ya estoy lista para ir a comprar comida. Son muchas capas de ropa, pero créanme que son necesarias. No encontraba a Martin y de ahí empecé a seguir sus huellas. ¡Y ahí está! ¡Vámonos! Es muy fácil rastrear a alguien aquí. Es una locura que para ir al supermercado, esta es la ruta que tenemos que tomar. I'm already cold. It's so cold. Ok, el tip para esto es cuando haya mucha nieve viniendo de frente a tu cara y quemándote, camina de espaldas. Apenas veo. Nunca en mi vida había visto a alguien manejando bicicleta en la nieve. If you come to Lofoten and you have nothing planned, just walk outside and you will be pretty impressed with all the nature you're gonna find. It's incredible. There's been a couple of incidents where there has been snow avalanches down this mountain and hitting the village. Jesus Christ. So this year they've built these new snow stoppers up there, which will prevent the snow from falling. So hopefully that will make it a little better. Daniel is so happy with this weather. Por supuesto. Tengo que decirles que sí hacía frío, pero la caminata fue demasiado entretenida con todas las vistas que tuvimos. Después de 10 minutos llegamos al supermercado, estamos listos para comprar comida y luego regresar. Ok, estas son las compras que tenemos para hoy. Tenemos vegetales, arroz. Los vegetales congelados son más baratos aquí, así que vamos a tener que usar esto. Tenemos huevos, pollo. Todos por Katy. No. You put that yourself. No. Yo estoy intentando comer saludable y Daniel trae esto. Misión cumplida, tenemos víveres, comida con nosotros, y no me preocupa estar parada aquí porque nada se va a echar a perder. Hace tanto frío que las cosas van a mantenerse frías y en buen estado. Estoy sin palabras con todas las casas que hay en esta callecita. Todas parecen salidas de un cuento de hadas. Parecen estas típicas casas de muñequitas que vemos en las películas o en internet. Son perfectas, blanquitas o de colores claros, y tienen lucecitas amarillas navideñas, lo cual resalta mucho porque si se dan cuenta todo es súper blanco y se ve medio azulado por el reflejo del cielo o medio gris, y todo lo que es luz amarilla resalta mucho y hace que se vea 1000 veces más mágico. If someone from Lofoten that has a house here is watching this video, please invite me.
I will be more than happy to come and hang out with you. Oh my god. Oh wow. This was strong. Aparentemente cuando ya empieza a atardecer, los vientos aquí se empiezan a poner muy fuertes, porque ayer en la noche de verdad que hubo un punto en el que pensé no voy a poder dormir de lo fuerte que suena el viento, y toda la cabaña se movía. Miren toda la nieve que hay ahí, es impresionante. Ya estamos regresando a nuestra cabaña hermosa, y si ven hay una estructura de madera al costado, y esto aquí sirve para secar el pescado. Una vez que lo pescan, lo cuelgan de aquí y esperan a que se seque para hacer diferentes tipos de insumos con eso. En el supermercado vimos como unos chips de pescado seco, y ese snack es muy popular aquí, y me imagino que viene de uno de estos procesos. De la nada, sí, de la nada viene viento muy fuerte y trae mucha nieve consigo. Miren, estoy cubierta. Se siente rico, pero creo que después de unos minutos solo quieres ir a casa. Katy, what are you gonna do with all these things? Well, we're gonna do something very Norwegian. Apparently, there is not a freezer here, but there is no issue with that. Follow me. I will show you a little secret. We have a massive one that was given by Mother Nature. You want to add an extra? Yeah, exactly. Just put some on top. Perfect. Acabamos de almorzar y son aproximadamente las 4 de la tarde. Y miren, esto de aquí está totalmente oscuro. Y bueno, ya que hice un poco de digestión, voy a salir a hacer un poco de ejercicio. Ok. What are you doing? Working out. Oh gosh, I'm tired. I don't know if I'm tired because I haven't worked out in a long time, or because I'm wearing like 1,000 layers of clothing. Today, Martin is cooking. Look at this. It looks incredible. I mean, it's very simple, right? I made my homemade special sauce. Bernamese. Bernays. All your life. Son aproximadamente las 9 de la noche, estamos comiendo tarde, pero sigue igual de oscuro que a las 4 de la tarde. Se siente súper raro porque después de estar tanto tiempo en la oscuridad, uno empieza a sentir que es como medianoche. But anyways, we're so hungry because we did a workout in the snow that Martin missed, and hopefully he will join in the next one. Lo que tenemos en el menú es salmón. El salmón es muy popular aquí en Noruega, y este de aquí es hiper local, es de Lofoten, así que estamos comiendo algo muy fresco. Irónicamente, salmón en Perú o en otras partes es carísimo, y aquí es muy barato. Es probablemente lo más barato y lo que estamos comprando todo el tiempo, porque todo es muy caro aquí. Y así se ve el famoso helado Daim. Está súper increíble, es como vainilla, chocolate y unas chispas de chocolate encima. We're talking about crypto. Yeah. While doing crypto. So I got into crypto recently. Woo-hoo! I'm not gonna tell why I invested in, but yeah, it's pretty cool, guys. It's cool because Daniel is helping me so much, basically with everything. Daniel knows so much about crypto, and it's because he spends so much time doing that, like all the time. So yeah, he's a good mentor to have. Buenos días, hoy comencé mi mañana muy tarde, pero aún así puedo disfrutar del amanecer. Esto de aquí está espectacular, y tengo que admitir que fue difícil despertarme, pero cuando vi el sol saliendo por un lado fue el premio más hermoso que he recibido en Lofoten. Hoy vamos a comenzar el día paseando en el auto para ver diferentes puntos que hay en Lofoten que Martin conoce, y la verdad es que apenas salimos de la casa, o desde la misma casa, pudimos ver el amanecer y fue increíble. Miren esos colores. Esto de aquí es hermoso porque todo es blanco y lo único que cambia de color es el cielo, y hace que el paisaje se vea mágico. Something that I have learned about Norway is that you really can't rely on weather.
it just changes so much all the time. You could drive 5 minutes and find a snowstorm, but then 5 minutes before that it was so sunny and beautiful. This just happened to us. We were planning to go to a really beautiful road to take some photos and show you the beautiful landscape, but unfortunately weather has become so crazy right now. Acabamos de llegar a la primera parada, que es Flogstad, creo que lo he dicho bien, y es esta playa de aquí que por más que sea muy fría, ¡au! Está granizando y me cayó en el párpado. Duele. Ok, por más que sea una playa muy fría, es muy famosa para surfers. Se ponen unos wetsuits especiales y al agua. Este clima está loquísimo. Espero que hayan disfrutado de estos videos porque hacía mucho frío, estaba congelada, y el problema es que usualmente usamos más ropa térmica para poder mantenernos abrigados, pero ya que queríamos hacer fotos bonitas, decidimos usar ropa normal y estoy fría como un helado. Así que si les gustó esa pequeña secuencia de la playa de surfistas, regálenme un like. Son las 12:20 y ya se siente como si fueran 6 de la tarde. Es loquísimo. Recién el amanecer fue hace como 1 hora y media, 2 horas. Wow. Seguimos manejando y estoy sin palabras con el tipo de carreteras que hay aquí en Noruega, sobre todo en Lofoten. Siempre hay túneles que van por debajo de los fiordos, hay túneles que van por montañas, y ahora vamos a cruzar un túnel de una montaña inmensa que está enfrente de nosotros. Miren esto. Esta es la montaña que vamos a cruzar y el túnel está ahí. Super cool. Wow, this is so cool. Nueva parada. Marty nos ha traído a un lugar un poco raro porque hemos parado en un puente y tenemos que caminar a un lugar secreto porque hay una vista muy bonita. El clima aquí está más despejado, pero aún me estoy muriendo de frío. Otra cosa que quería contarles es que alquilamos un auto porque visitar Lofoten con este clima caminando es imposible. Además que necesitas aproximadamente unas 3 horas para recorrerlo todo. Y alquilamos este auto en una app que se llama Get Me Around. Get Around. Oh, Get Around. Básicamente lo que hace es conectarte con locales aquí en Lofoten que tengan autos y no los usen y están dispuestos a rentar su auto. Así que por 2 días pagamos $120, cuando en agencias de renta de autos usualmente pagarías unos $230. Nuevamente, esto aquí no es auspiciado, pero me pareció un tip muy importante si es que vienen a Noruega o a cualquier parte del mundo, porque esa aplicación funciona en varios países y así pueden ahorrar dinero. Y el clima, que estaba tan increíble, se acaba de poner terrible en tan solo segundos. Unos segundos después de subirnos al auto se puso así. Estamos yendo a comer a un restaurante que Martin nos ha recomendado. Vaya que lo necesito porque hace calor y necesito comida para calentarme y llenarme. Okay, Martin, what do we have here? This is dried fish, Kathy. I really want you to smell it and try it. Is this like a typical school snack? For people up here in north. Nope. No. So he wants me to try it. I'm going for it. Oh my gosh, it looks very hairy. I mean, it's interesting. It has a very unique texture. It's dry. Of course, it's dry fish. And it's very fishy. That's the best way I can describe it. Prueba número 2. I'm just testing it out. Oh my god. So like you can rest more here. Esto está increíble. Wow. Amo. Recomendado definitivamente. Una de las mejores hamburguesas que he comido. Y acabamos de llegar a O, que es como una letra A,
que irónicamente es el último pueblito de Lofoten. En un viaje anterior que hice a Noruega había venido a este lugar, pero se ve totalmente distinto porque estamos en la nieve. Todo parece estar cubierto en azúcar impalpable, parece la escenografía de una película, así que valió la pena venir hasta aquí para ver cómo es en invierno. El clima se sigue poniendo peor. Paramos en para tomar un chocolate caliente en el restaurante que está ahí, pero está cerrado. Y ahora sí estoy muriendo de frío. Así que me voy a apurar a regresar al auto. Ay, extraño mi ropa para esquiar. Daniel's reaction is going to be like, oh, it's warm. Like it was. Sí, like nothing. Manejar de regreso se sintió muy largo y es porque simplemente estoy cansada. No sé por qué, no sé si es la oscuridad o si es porque hemos estado haciendo muchas actividades, manejando, el frío, hay tantos factores. Pero bueno, ya estamos de regreso en el lugar hermoso donde estamos quedándonos y ahora es momento de preparar el almuerzo, que se siente como cena. Pero si me preguntan, son las 5 de la tarde. Eso que hemos hecho varias cosas cuando llegamos y recién me he puesto a filmar. Pero yo siento como si ya fueran las 10 de la noche. Ya llevamos unas 3 horas de oscuridad y siento que es muy temprano. Buenos días, chicos. Ya es un poco tarde para nosotros porque despertamos como a las 11 de la mañana. Ya saben que el amanecer es a las 10 de la mañana. Y nos quedan solo un par de horas para poder hacer todo lo que queremos hacer hoy. Y tenemos que recorrer distancias que son medianas. Tengo varias capas de ropa para poder mantenerme caliente, pero debajo tengo mi bikini. Estamos camino a Ramberg Beach. Y es una playa muy bonita, tranquila, perfecta para nadar. Hemos salido tan rápido que no tuvimos ni siquiera tiempo de tomar desayuno y es importante tener el estómago lleno, tener las calorías para gastar haciendo este tipo de cosas. Así que vamos a hacer una parada rápida. Desayuno conseguido, o desayuno almuerzo, porque es tarde. So, Guys, we are here. It's happening. Martin is gonna go first, Daniel is gonna go second, I'm gonna go third, just to make sure we document everything. Are you ready? Yeah. Yeah. There's no problem. El lugar es hermoso, pero no voy a negar que hace frío. Imagínense cómo estoy vestida, cómo está Daniel. Daniel casi nunca está abrigado. Y pronto vamos a estar en ropa de baño aquí, metiéndonos al mar. No lo puedo creer. ¿Saben qué es lo más loco? Esto fue mi idea. No puedo creer que estemos haciendo esto. Este es mi cuarto baño helado en la naturaleza. Los 2 primeros fueron en Canadá. Este fue el primero, fue un desastre. El segundo fue bonito, pero no estaba tan frío como esto. El tercero fue el sauna que hicimos aquí en Noruega. Y este es el cuarto, en medio de la naturaleza, con nieve, montañas y una de las playas más hermosas que he visto. Kati está no listo. Not that bad. Not that bad, actually. Yeah. This is fun. Puedo creer que el momento ha llegado. Voy a dejar mi ropa aquí para tenerla lista, para ponérmela una vez termine. Mi toalla. Esto va a estar muy interesante. Oh my god. It's so windy now. Bye. Go Kati! Oh my god! This is
Crazy. Eso fue una locura. Ya estoy calientita. Los chicos también. Aún estoy recuperando la sensibilidad en los pies y las orejas me duelen un montón. Me siento llena de energía, los chicos también. Voy a comer un poco, voy a relajarme y nos vemos en la siguiente aventura porque nos queda técnicamente 1 hora más o menos de luz. Ya sé, nos acabamos de despertar hace como 2 horas o 3 horas. Así que tenemos que aprovechar lo más que podamos en el día. Ya regresamos a nuestro hogar temporal en Lofoten y estamos listos para experimentar algo que solo se puede ver en el Círculo Ártico. Si vieron mi serie anterior de Noruega hace un par de años, vine a este mismo lugar para mostrarles un fenómeno que se llama el sol de medianoche. Hay una época en verano donde el sol nunca llega a ocultarse en esta parte del mundo y las personas tienen 24 horas de sol, lo cual fue bastante sorprendente para ser honesta. Sin embargo, cada cosa en la vida tiene su parte opuesta y la de aquí es que en invierno hay un cierto periodo donde hay días completos de oscuridad y luego el resto del invierno hay un fenómeno muy peculiar que se llama las noches polares. Si bien es cierto que hay varias noches entre el mes de diciembre y enero donde hay completa oscuridad, algo que sucede exactamente aquí, en cualquier parte donde estés en el Círculo Ártico, es que entre un cierto periodo hay una luz muy azul prolongada que dura entre más o menos 2 de la tarde hasta 4 de la noche, que ya se empieza a poner oscuro, así negrito. Ayer tuve la oportunidad de verlo en el auto y fue como wow, nunca había visto una luz azul o una hora azul tan larga como esta de aquí. Así que hoy que llegamos aquí a tiempo dije, tengo que hacer un timelapse para los chicos para mostrarles la transición de un día normal a la hora azul, porque es algo espectacular y es algo que no se ve en todos los países, así que vamos a disfrutarla. Por las siguientes 2 horas vamos a tener esta hermosa luz azul que resalta mucho con todas las luces amarillas que hay por aquí. Es de las cosas más bonitas que he visto en invierno, solo que hace mucho frío y sinceramente después de ese timelapse tengo los dedos muertos. Pero aún así tengo ánimos para mostrarles un poquito más de lo que es esta luz azul. Acabamos de volver y ya está totalmente oscuro. Son apenas las 4 de la tarde y creo que esa es una de las cosas más extrañas que he sentido en este viaje, que obviamente mis días son muy cortos y apenas son las 4 de la tarde y ya está así de oscuro. Mi cerebro me dice, Katy, a dormir. Y realmente en este viaje específico he estado durmiendo como entre 10 y 12 horas diarias porque simplemente me da sueño. Mi conciencia me dice, Katy, a dormir, está oscuro, ya has tenido un largo día, pero realmente mi día solo duró 4 horas. Es muy loco, no tengo otra forma de describirlo. Creo que es una experiencia que todos tenemos que vivir y me parece el momento indicado para felicitar a todas las personas que viven aquí en Lofoten porque son personas muy felices, amables, increíbles. No hemos tenido nunca ningún percance con nadie y están muy agradecidos con el turismo que tienen acá y aplaudo eso porque cuando uno vive en un lugar oscuro y frío, tal vez podría estar malhumorado o cansado en algún momento o hasta medio deprimido. Son algunas de las conversaciones que he tenido con algunos locales y me quedo admirada con el espíritu y la alegría que siempre llevan. Así que gente de Lofoten, son increíbles. Ahora sí voy a entrar porque me estoy muriendo de frío y vamos a tener nuestra última cena aquí después de volar mañana a Oslo para poder terminar esta aventura en Noruega. Siento que he estado aquí mucho tiempo. Voy a cocinar algo y ahora sí les voy a mostrar porque las otras noches he estado cocinando, comiendo y yéndome a dormir, pero ahora quiero compartir con ustedes lo que voy a cocinar y mañana espero despertar antes del amanecer para mostrarles lo oscuro que se ve como a las 9, 10 de la mañana. Terminamos de comer y acabo de tomarme un baño delicioso. Me siento como nueva. Desafortunadamente me encuentro en la situación en la que tengo que hacer mucho trabajo, así que estoy trabajando desde la cama porque estoy relajada, estoy al mismo tiempo un poco cansada.
así que no quiero hacer mucho, pero los chicos están que la pasan demasiado bien. Como ya vieron, afuera de mi habitación hay un jacuzzi y están metidos ahí. El agua está caliente, así que no se siente mucho el frío, pero están ahí con un par de cervezas, teniendo un tiempo de chicos. Estamos camino al aeropuerto. Estoy un poco triste porque esto significa que estamos llegando al final de nuestra serie en Noruega, pero qué bonito lo hemos pasado. Cada momento ha sido increíble, cada lugar que hemos conocido nos ha dejado sin palabras y ahora es momento de regresar a casa. Ya llegamos al aeropuerto. Solo quería mostrarles rápidamente cómo se ve el cielo en la mañana. Son las 9 de la mañana, aún está oscuro. El sol va a salir probablemente cuando estemos cerca a despegar, o tal vez no, quién sabe. Pero de todas formas, espero que hayan disfrutado este video. Si fue así, no te olvides de suscribirte para que seas parte de esta familia y no te pierdas ni un solo video. Aparte que significaría mucho tu ayuda para poder hacer que esta familia crezca y llegar a los 2 millones. Si disfrutaste este video, no te olvides de regalarme un like y nos vemos en la próxima aventura. Bye.